Pastor Rodrigo. Ahora que mencionas una situación verdaderamente preocupante ante el contexto geopolítico, que el 20% de los escaños del Parlamento Europeo sean dominados por la ultraderecha, quiero plantearte que es el presidente López Obrador quien hoy hasta se burla del Parlamento Europeo y dice que, pues la verdad, son muy irresponsables, muy entrometidos, pero que si no hubiera sido el Parlamento Europeo, pues ni quien los pelara. Habla de una mentalidad colonialista. Yo te haría la pregunta a ti. En todo caso, en lugar de burlarnos, podríamos preocuparnos de que cada vez crezcan más esas voces racistas, clasistas, discriminadoras, antiinmigrantes, por sobre todo, pro caucásicos, pro blancos y claramente colonialistas. Habría que preocuparnos en el mundo de tener en la Unión Europea a cada vez más de este tipo de grupos. Esa Europa, desde donde surge una de las guerras, probablemente la más cruenta de la historia, la Segunda Guerra Mundial. ¿Deberíamos preocuparnos nosotros? Yo creo que, a ver, mencionas algo importante, o dos cosas muy importantes. Primero es que un continente que falló en su diplomacia y detonó dos guerras mundiales. Henry Kissinger, en su libro que se llama justo así, La diplomacia, le hace una crítica muy fuerte a la diplomacia europea, porque, bueno, fue la falta de esta la que detonó dos guerras mundiales, cruenta la última de ellas, y sobre todo, y aquí conecto con lo que dices, que dejaron crecer una ideología que es el fascismo y el nazismo de forma tan importante que, bueno, pues conocemos todo el mundo sus resultados. Ahora, hay muchas voces que están diciendo, preocupémonos porque la ultraderecha en muchos países está creciendo y además no solo está creciendo, digamos que orgánicamente, sino hay muchos intereses económicos. Ahora le recomiendo a tu audiencia una película sobre Steve Bannon, que fue el jefe de gabinete de Donald Trump durante algún tiempo, después lo despidió, pero su trabajo después de ser el jefe de gabinete de Donald Trump fue ir y construir, así, ese es su trabajo en este momento, ir y construir una plataforma de ultraderecha para financiar con dinero y con estrategia política, así lo dice él en este documental que se llama The Blink, un documental muy interesante, que lo sigue en una gira que él hace por muchos países de Europa con partidos de ultraderecha y lo que va haciendo es ir asesorándolos y juntándoles financiamiento. Lo que dice Steven Bannon en ese documental es, Bruselas es el corazón del vampiro y hay que clavarle una estaca ahí. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a dinamitar y vamos a erosionar las sacrosantas instituciones europeas y su diplomacia, metiendo a esta gente en esos espacios. Así, digamos, de plano y de confeso está el tema de la ultraderecha en España y es preocupante porque en Europa, perdón, y es muy preocupante porque en países como España están a nada de que gobiernen de verdad. Es decir, un país donde el franquismo cobró generó tanto dolor, generó tantas víctimas, erosionó el país completo en términos de moral, que el general Lázaro Cárdenas recibió con los brazos abiertos a muchísimos de los exiliados españoles. Bueno, este país tiene en este momento uno de los partidos políticos más vociferantes y más peligrosos de la ultraderecha europea, que se llama Vox, que no tiene o sea, de ahí es este parlamentario que mencionaste al inicio, y que no tiene ninguna pena en decirle al presidente de México ignorante, aldeano, y cuanto adjetivo se le ocurre al presidente Santiago Abascal, que es de este partido. Pero ya no son marginales en ese país.
Hace unas semanas, máximo 3, hubo elecciones regionales en Castilla y León, que es una parte importante, siempre dominada por el Partido Popular, que es, bueno, una especie de derecha, pues, demócrata cristiana, aunque fue fundada por ministros del franquismo. Bueno, en este momento van a gobernar el PP, que es el Partido Popular, y Vox, porque Vox ya se les metió por completo a su electorado. Entonces, ya lo que falta es dar el salto para que en las presidenciales Vox y el PP gobiernen. Entonces, es entrar completamente un partido de ultraderecha en España, financiado por los intereses de las empresas, por una parte, por las empresas españolas que en este momento están en contra de la reforma energética, y por otra parte, porque además está súper documentado por el gobierno de Vladimir Putin. Es decir, hay un entramaje muy interesante en cuanto a lo que sucedió la semana pasada sobre los intereses detrás de esto, y yo sí quiero ser muy enfático, no hay que negar que existen, y las cifras oficiales, incluso del mismo gobierno del presidente López Obrador, confirman que hay una violencia enquistada que viene ya de muchos años contra los periodistas mexicanos. Híjole, qué interesante lo que planteas, Rodrigo, porque en mi opinión no hay ni siquiera algún tipo de diferencias en cuanto a el apoyo que dan los políticos en España, no hay diferencias ideológicas. Y le pido a don David